Desigualdad global. ¿A qué me refiero yo de esa desigualdad global? Esa desigualdad global es la ventaja, la diferencia entre países. ¿Cuáles son las ventajas de un país? ¿Cuáles son las posibilidades de un país? Durante la situación del coronavirus, para ver por aquí, Exacto. Durante la situación del coronavirus, se comienza a acelerar esta desigualdad o a evidenciar esta desigualdad, pero realmente no como normalmente sucede. Porque quienes se vieron más afectados dentro de esta desigualdad fueron los países más grandes, los países más desarrollados. Porque al encerrar a su población, cayó su producción nacional, cayó su productividad social, su productividad laboral. Entonces, para sostener esa economía, mientras todo el mundo estaba encerrado, se les vio difícil. Mientras que los países más pobres no se vieron tan afectados, porque que los ciudadanos estuviesen afuera o adentro, la productividad es la misma, porque esos ciudadanos no se encuentran en un estado de productividad tan, yo voy a decir agresiva, tan eficiente, ¿será? Ahora, ¿qué es lo que logra que esta desigualdad? Entonces, ¿cuál fue lo que realmente sí afectó a los países pobres? Y este es importante. La posibilidad de comprar, de tener acceso a esas vacunas durante la pandemia, durante el coronavirus. Los países más ricos produjeron sus vacunas, además que tenían la posibilidad de comprarlo. No nada más que tenían la posibilidad de comprarlo, sino que lograron producir la vacuna. Los países que no tienen ni la tecnología para desarrollar la vacuna, ni el dinero, se veían muchísimo más afectados. Entonces, ese es el problema de esas desigualdades. No hay un culpable, simplemente que hay sociedades, hay países que van más lentas, que están quedadas en el desarrollo. Y eso es algo que estuve comentando con respecto a Venezuela, con muchísimo que ver con la tecnología, y eso es algo que vamos a comentar ahorita. Si nos quedamos en la tecnología está abriendo un mercado de oportunidades inmenso dentro de esta globalización mundial, ¿ok? Entonces fíjense, ¿por qué hay desigualdad? Bueno, por las riquezas naturales. Si un país tiene petróleo, tiene ventaja de conseguir esa riqueza, de sacarle provecho y liquidez, dinero a esas riquezas, como nosotros por lo menos en cuanto al petróleo. No nada más el petróleo, sino el turismo, al paisaje, pertenecer o tener como límite al norte el Caribe, que nos permite poder explotar, además que estamos justo prácticamente por encima del Ecuador, de la mitad del mundo, que nos permite esas temperaturas tan agradables, tan cálidas, tan tropicales, ¿no? Además de eso tenemos la productividad laboral. Si nuestra sociedad está en estado de producción, entonces tenemos una economía mucho más estable. Cada ciudadano está aportando productos, está aportando servicios, y gracias a eso podemos tener un PIB en positivo, un buen valor de nuestra productividad. Los servicios y los productos que Venezuela crea y que saca tienen un alto valor, ¿ok? Y por último, como se los comenté, la tecnología, que también cae en la parte de educación, la capacidad de movilizarnos. Si un país está encerrado porque no tiene aeropuerto, porque no tiene frecuencia de vuelos, porque no tiene conexiones, entonces ¿cómo logra interactuar con otras economías, con otros mercados, con otros conocimientos? Entonces, si no tenemos esa movilidad como país, se nos hace mucho más difícil, o nos encontraríamos en la desigualdad global. Si estamos hacia menos, pues entonces los que van adelante nos llevan una morena. Y por último, las especialidades. Eso es lo importante. Hoy en el mundo es importante la especialidad en la tecnología, en la computación, en internet, en lo automóvil, en el desarrollo de la energía renovable, todas esas especialidades. Nosotros somos un país productor de petrolero, pero ¿qué tal sus derivados? Si tenemos especialidad, investigación, desarrollo de nuevas técnicas, de nuevos conocimientos dentro de esto, de esos derivados del petróleo, nos encontramos en el producto más final, en el que tiene mayor valor. Por lo tanto, tendríamos más beneficios, más empleo, más ganancias, más importancia en el mercado global.
Ahora, fíjense esto. ¿Cuál es la actualidad de todo esto? Pues los precios de la energía, de los petróleos. Lo bueno de nosotros es que tenemos petróleo, sin embargo nos vemos afectados por falta de los otros factores, de la educación, la productividad laboral, todo esto. Pero los países que tienen petróleo no tienen que pagarlo tan caro, ellos lo producen. Pero si el país no tiene esa riqueza natural, tendría que pagar ese precio. Por lo tanto, está en la desventaja de esa situación. Y ahorita en esta globalización se está marcando muchísimo, lo que da cabida a lo que tanto lucha Venezuela, a una invasión, a una manipulación política, a esa influencia extranjera sobre un país. Yo te ayudo pero tú me das, yo te ayudo pero yo hago. Entonces, mientras más esa desigualdad se va pronunciando, menos libre es un país. Y nosotros, por como yo lo veo, a pesar de que tenemos una de las más bendita, la bendición de haber tenido como tierra algo tan repleto de petróleo, de riquezas naturales, eso da vergüenza. Entonces eso hay que reconocerlo como una gran ventaja que tenemos, que a la hora de sacarle el provecho como debe ser, disminuimos esa desigualdad, lo que nos permite formar parte de ese mercado y darnos la libertad a esa sociedad como realmente todo el mundo promulga, como todo el mundo dice, o no todo el mundo, pues los líderes, los políticos. ¿Ok? Logramos pertenecer a ese mercado tecnológico si nosotros logramos mantener esas aulas educativas, si mantenemos la investigación en el desarrollo de nuevos descubrimientos tecnológicos. Aquí en los Estados Unidos ya hablan de computadoras cuánticas, de la física cuántica. ¿Qué tan profundo tenemos nosotros en la física cuántica? La metafísica que hay que aplicar y que hay que hacer para poder sobrevivir en Venezuela es lo que estamos haciendo, mientras aquí están utilizando la física cuántica para desarrollar grandes tecnologías, potentes tecnologías, velocidades increíbles, capacidades me quedo sin palabras. Porque reconozco que en Venezuela lo podemos lograr. Entonces es ser consciente de esta realidad y pues de esta manera podemos pertenecer a ese mercado global. Lo importante de todo esto no es nada más que nos acercamos y disminuimos esa diferencia global, no nada más que nos mantenemos y nos desarrollamos como país primer mundo, país en avanzada, sino que nuestra sociedad, eso quiere decir que nuestra sociedad va a tener estabilidad económica, estabilidad social, oportunidades para crecer, oportunidades para poder cumplir su sueño, para poder vivir en esa tranquilidad, en esa paz, si los logramos con esa estabilidad humana, laboral, económica, que es el propósito al final, humana, sin que deje de ser humana. La idea no es ser simplemente productividad y olvidarnos de la familia, olvidarnos de la existencia, olvidarnos de la felicidad y simplemente trabajo. No, puede ser dinámico entre lo humano, lo social y lo capital, lo productivo, lo material. Y ahí encontramos el orgullo, deporte, educación, tecnología, salud. Es muchísimo. Y no somos ni suficiente porque somos un país relativamente pequeño, 30 millones de habitantes, prácticamente lo mismo que tiene Taiwán. Entonces, bueno, señores, eso es un tema importante que cuando lo analizamos y tomamos esa conciencia de lo que es realmente, vamos dirigiendo ese barco, ese futuro, esa inspiración en unión hacia esa Venezuela próspera, ¿ok? Esa es la verdad. Miren, señores, para no quitarle más tiempo, ya llegando a la hora, al final de este podcast, vámonos hacia las claves de bienestar, señores.